Ya a las 3 de la tarde iniciamos este espacio informativo de Tele Yucatán Te Informa. Yo soy Mayra Vences y en nombre de la titular de este espacio informativo, Liz de Mojeda, los invito a que nos acompañen a lo largo de estos 45 minutos con la información más relevante de lo que ha acontecido en nuestro estado en este jueves 18 de julio. Les recuerdo los números aquí en el estudio 940-7600. Ahí nos puede hacer pues cualquier denuncia ciudadana, algún comentario pues, que nos quiera hacer llegar. Ahí está la línea telefónica abierta para todos ustedes y por supuesto saludamos a los que nos están siguiendo en la transmisión en nuestra página de internet www.teleyucatan.gov.mx y también por supuesto a los que están siguiendo el Facebook Live de Tele Yucatán. Y ahora sí, arrancamos con la información y es que las becas son incentivos económicos que hacen que miles de jóvenes continúen sus estudios. Por eso es muy importante que instituciones de nivel superior y autoridades estatales unan esfuerzos para asegurar la preparación profesional de las nuevas generaciones. Y en esta ocasión, los beneficiados serán los hijos de elementos de seguridad del Estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal atestiguó la firma de la carta compromiso de 72 universidades para el otorgamiento de becas a hijos de policías. En la explanada del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que la beca cubre el 100% de la inscripción anual y las colegiaturas mensuales, así como brindar un apoyo económico a los jóvenes. Es importante señalar que no solamente necesitamos la beca, estudiar en la universidad cuesta, ¿verdad? Hay que pagar el transporte de tu hijo, si te queda lejos de tu casa, pues va a tener que pagar su comida, y es por eso, y además pues no es lo mismo, hay universidades que estudiar en ellas son más caras que en otras. Lo que no queremos es que los hijos de los policías, por ir a una universidad privada, pues resulte que estén padeciendo, pues ahora sí que penurias. Entonces, esta beca que están dando las universidades, que es la inscripción del 100% y la colegiatura del 100%, lo vamos a acompañar con un apoyo que el gobierno estatal le va a dar a los hijos de los policías con una beca de 2,600 pesos bimestrales para que les sirva en su transporte, para que les sirva en sus comidas y para que los hijos de los policías no tengan ningún problema, ya sea que estudien en una universidad pública o en una universidad privada. Ante el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, en representación de las instituciones de educación superior, Miguel Pérez Gómez precisó que las universidades respaldan a la comunidad de bomberos y policías para fortalecer la educación de sus hijos. El hecho de que las universidades hayamos decidido unir nuestros esfuerzos para apoyar a las familias de los policías no es sino un reconocimiento a esa labor. Vamos a estar de su lado, vamos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir mejores oportunidades para sus familias, para conseguir que sus hijos puedan tener en su visión, en su proyecto personal de vida, la capacidad de saber que pueden terminar una carrera, de que pueden acceder a una institución de educación superior. Seguramente ustedes como papás están muy preocupados por eso. Así que como universidades, señor gobernador, señor secretario, cuenten con el esfuerzo colegiado de todos nosotros para apoyar en lo que sea necesario. Vila Dosal y los rectores de las universidades entregaron las primeras becas a los hijos de los policías. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. En múltiples ocasiones le hemos informado cómo Yucatán se ha convertido en uno de los principales destinos nacionales para diferentes tipos de turismo, de congresos, de bodas, ecoturismo, entre muchos otros. La cantidad de visitantes pues ha permitido que se amplíe la oferta hotelera y se generen más empleos en Yucatán. Al inaugurar otro hotel en la ciudad, el gobernador Mauricio Vila Dosal recordó que en 9 meses se tienen en el estado inversiones por 23,000 millones de pesos, la generación de 17,000 empleos directos y más de 54,000 indirectos, como resultado de la promoción del estado. El gobierno estatal es facilitador para que las inversiones fluyan, pero son los empresarios quienes apuestan por Yucatán. Nosotros en el gobierno estamos conscientes que los empleos los necesitamos, que los necesitan los yucatecos, pero los empleos no los genera el gobierno, los empleos los generan los empresarios, quienes invierten, quienes arriesgan, y a nosotros la única parte que nos corresponde es ser facilitadores de la inversión. Así que pues yo les agradezco muchísimo su confianza en Yucatán, su confianza en la ciudad de Mérida, y ojalá que este sea el primero de varios hoteles que puedan tener. El director general de la firma hotelera para América, Eduardo Bosch, reconoció el potencial de Yucatán, por eso ofrecen 120 habitaciones, cuyo precio promedio es de $4,000 cada una. La dinámica económica que demuestra Yucatán genera confianza en los inversionistas.
Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Vamos a recordar un poquito nuestras clases de historia. En la primaria, Benito Juárez fue un mandatario liberal mexicano que se esforzó en hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la autoridad civil. Pues hoy se conmemora el 147 aniversario luctuoso del también conocido Benemérito de las Américas, y aquí en Yucatán se le rindió su debido homenaje. El legado de Benito Juárez García se mantiene vigente fortaleciendo el marco jurídico de la entidad, principalmente en seguridad, expresó el representante de los tres poderes del Estado, Víctor Merari Sánchez Roca. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, asistió al 147 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, donde el diputado Sánchez Roca expresó que con la estrategia Yucatán Seguro que aprobó el legislativo se fortalece la seguridad pública. Las autoridades de Yucatán afrontan realidades que amenazan la estabilidad del pueblo y de la gente. Ante ello, la seguridad forma parte toral para cuidar el entorno social, económico y de tranquilidad que nos pone a niveles nacionales e internacionales como referencia en prevención y combate a la delincuencia. Hace unos días, Yucatán Seguro fue aprobado para continuar con una estrategia que mantenga el blindaje. El consenso y la voluntad política hicieron que las fuerzas parlamentarias aprobaran por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo Estatal. ¿Y cómo no estar de acuerdo con esta medida legislativa? Si proporcionando mayores condiciones a la seguridad pública se generan en gran medida las inversiones locales y extranjeras que se materializan en empleos que llevan bienestar a las familias yucatecas. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz Sierra depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor ante la estatua de Benito Juárez García, ubicada en el Parque de San Juan del Centro Histórico de Mérida. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y en otra información, representantes de instituciones públicas y privadas obtuvieron las constancias que avalan su participación en el Diplomado de Habilidades Laborales Certificación Impulsa 19 que ofrece la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La Subsecretaría de Trabajo desarrolló el curso para contribuir a la formación profesional de los colaboradores de empresas, así como otras instituciones establecidas en la entidad, a fin de elevar su competitividad con capacitación. Los 150 participantes, como emprendedores, personal de pequeñas, medianas y grandes compañías, integrantes de asociaciones civiles y organismos públicos, continuaron su proceso de formación profesional en liderazgo, trabajo en equipo, servicio, innovación, entre otros temas, por medio de la certificación Impulsa 2019 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en otros temas, enseñar actividades y dinámicas que generen mejor estilo de vida es el objetivo de los cursos de verano que ofrece el DIF Yucatán y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Los talleres que se imparten a los beneficiarios del Centro de Desarrollo Familiar Urbano Castilla Cámara del DIF, ubicado en la colonia del mismo nombre al sur de la ciudad, son dibujo, inteligencia emocional, ritmos latinos, sensibilización musical y de cómo elaborar instrumentos con material reciclado. Es la primera vez, hay que mencionar, que se ofrece este tipo de capacitaciones extracurriculares, y así lo señaló la directora de Atención a la Infancia y la Familia, Alejandra Cruz de Rosal. Los cursos durarán 2 semanas en horario matutino y serán impartidos por una instructora de baile, 3 músicos, 3 psicólogos y un muralista del CEPRED. Y con esta información hacemos la primera pausa, pero quédese con nosotros más al regresar. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere!
Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Familia en casita, ponga mucha atención, pues si tiene a todos los chiquitines de vacaciones y no sabe qué hacer para que no se aburran, visiten el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para que disfruten Vive el Verano Cultur. Y por si aún no se convence, cheque lo que dicen los más pequeños de este espacio. Cientos de niños convivieron con animales miniatura como caballos, cabras, burros, cerdos, entre otras especies en la granja didáctica, instalada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde se realiza el programa Vive el Verano Cultur. Tenemos animales de granja de diferentes partes del mundo, como el burrito miniatura siciliano, que vienen de Italia, las cabritas miniaturas africanas, tenemos los borreguitos de 4 cuernos de Israel, que es una raza que ya se había extinguido en Israel, pero que están ya volviendo a retomar en su patria. Ahorita tenemos el caballo miniatura Minitoy, del color Appaloosa, que es un color muy exótico. Los caballos miniatura son el Falabella, que vienen de Argentina. Vienen de Argentina, pero son criados en Estados Unidos también, y de allá lo traemos de Estados Unidos. Tenemos los gallos miniatura, que son los gallitos pequeños, se llaman gallos aztecas. Son muy pequeños, más pequeños que el kikiriki, son muy chiquititos. Algunos de los pequeños que entraron a la granja didáctica comentaron cuál fue el animalito que más les gustó. Oye, ¿qué animalito te ha gustado más? Los conejitos. ¿Y es divertido convivir con los animalitos? Sí, claro que sí. ¿Qué animalito te gustó más? Los conejos igual. ¿Y está padre convivir con los animalitos? Sí, se siente bonito. ¿Qué animal te gustó más? El conejito, porque es adorable. ¿Cómo se siente cuando lo tocaste? Es que se sentía tan adorable como era un pompón. ¿Como un peluche? Sí. Oye, ¿y qué otros animalitos ya viste aquí en la granja? Cochinitos bebés y cabritas bebés. Aún está a tiempo de participar en el programa gratuito que concluye el viernes. Las actividades inician a las 9 de la mañana y concluyen a las 2 de la tarde. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Una muy buena opción para llevar a los chiquitines. Oiga, y en sus primeros días la Feria de la Guayabera Tequit 2019, que inició el 12 pasado y que estará concluyendo el 22, mostró los beneficios que ofrece elevar las ventas de las fábricas de ropa típica, pequeños comercios locales y prestación de servicios. Por su amplia variedad de diseños y calidad en la confección de ropa típica, el municipio despertó el interés de turistas locales, regionales y nacionales, quienes conocen y adquieren algunos de los modelos que ofrecen los 32 productores participantes. El alcalde José Armando Medina Co resaltó que en el primer fin de semana, tan solo en el primer fin de semana, llegaron a la localidad más de 5,000 visitantes que recorrieron el lugar y dejaron una muy buena derrama económica para todos los visitantes. Oiga, y en menos de 15 días estará arrancando la temporada de captura de pulpo, así que en la costa los hombres de mar pues ya se preparan para salir con la esperanza de recuperarse un poco pues de la baja captura de escama y langosta. El 1 de agosto comenzará la temporada de pulpo en la entidad y los pescadores alistan sus embarcaciones para incursionar en la pesquería, que tiene mayor impacto económico y social por la derrama económica que genera y el número de personas que participan. Debido a que la producción de escama y langosta es baja, los pescadores tienen su esperanza en la captura del molusco, que tiene una demanda en el mercado nacional y extranjero. A unos días del inicio de la temporada de pulpo, el director de pesca del Ayuntamiento de Progreso, Roger Gómez Ortegón, explicó que los pescadores están alistando sus barcos. Se empieza a notar la
la actividad, en el habituallamiento de lo que son, ver que las máquinas estén bien, todas las necesidades de repuestos, mangueras, todo lo que es la agenda de preparar sus tiempos, porque pues llevan hielo, combustible, insumos. Aquí la pesquería cambia porque se incrementa la tripulación de las embarcaciones, desde que llevan ya alijos, jimbas, otro tipo de carnada que se requiere para esta pesquería, pues obviamente todo ese movimiento ya se empieza a reflejar. El año pasado, la temporada de pulpo generó la derrama económica de 2.200 millones de pesos con la producción de 35.500 toneladas. En Progreso, que es el principal exportador de pulpo, participan en la actividad 4.500 pescadores, divididos en 500 embarcaciones de la flota mayor y numerosas lanchas. Del 1 de agosto, que formalmente inicia, al 15 de diciembre de este 2019. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una exhortación a los pescadores, a los paseantes, a los veraneantes, a que pues respeten los periodos de veda, que sepan qué especies son las que están abiertas sus pesquerías en este momento, que respeten las tallas mínimas de los peces, las cantidades de las propias especies. Si es pesca de recreo, deportiva, también tienen que respetar los volúmenes de captura. También hago una exhortación a que toda la basura que muchas veces se vierte al mar y demás, apoyemos a no seguir contaminando nuestros mares. La temporada de pulpo, que concluye el 15 de diciembre, activa la economía de los puertos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Cuando escucha vacaciones, ¿qué es lo primero que piensa? Seguramente en playa. Y en este verano seguramente igual muchos yucatecos van a trasladarse a las costas yucatecas para navegar, nadar, caminar, jugar y tomar el sol, entre muchas otras actividades. Pero también se ha puesto a pensar en la importancia de este ecosistema, pues además de ser habitada por diversas especies de flora y fauna, también sirve de protección a quienes viven cerca del mar, pues actúan como defensa contra fuertes vientos y olas provocados por las tormentas o el mar agitado. Por eso y más es sumamente importante que nos unamos a las iniciativas para limpiar las playas. A fin de generar una cultura de cuidado ambiental, una empresa de cerveza artesanal yucateca llevará a cabo este domingo la iniciativa Limpiemos las Playas en el puerto de Chuburná. No es importante limpiar y arreglar, sino tratar de no ensuciar. Así que no es solo limpiar periódicamente las playas, sino acostumbrarnos a no ensuciarlas. Por lo que extiendo la invitación a todos a seguir sumándose. A las empresas que nos ven, leen o escuchan, les invitamos a que nos contacten y traigamos más acciones como esta. Los interesados en participar en la actividad de este domingo deberán llegar a las 7 de la mañana al punto de encuentro en el muelle del puerto de Chuburná con ropa cómoda. Se espera que en esta primera jornada se recolecten al menos 2 toneladas de basura. El presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida dijo que se sumarán a esta iniciativa y generarán otras estrategias para el cuidado del medio ambiente. Como Comisión de Jóvenes Empresarios, estamos sumando esfuerzos para llevar a cabo un proyecto que busca combatir la contaminación que afecta a las playas de nuestro estado, especialmente en esta época de vacaciones, donde la afluencia de gente a las mismas es mayor que en el resto del año. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchas gracias a los que se están comunicando con nosotros a través del Facebook Live de Teleyucatán. Ahí Prisi Martínez, Armando Solís, Adriana Vargas, que nos saluda desde Humán, Arturo Chablé, Cristian, Abraham Castillo, que nos saluda desde Espita, por supuesto a Linet Escofier, Stephanie Manquero, Simón Cáceres y Emanuel Martínez. Muchas gracias por seguir nuestra señal. Hacemos una pausa, pero regresamos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total.
A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, Al Chile. Y Servicel. Continuamos con más aquí en Teleyucatán Te Informa y ponga atención, porque si usted es de los que pone conos o cubetas para separar su lugar de estacionamiento en la calle, pues tiene que tener mucho cuidado porque esta práctica está prohibida y le podría costar algunos pesos. ¿Conoce a alguien que coloque cubetas, conos o cualquier otro objeto con el fin de separar su lugar de estacionamiento? Pues bien, en esta nota le compartiremos si esto está permitido o está prohibido. Aquí la información completa. Esta práctica es recurrente, sobre todo en el centro de Mérida, aunque ninguna colonia o fraccionamiento está exento. Primero hay que especificar cómo se divide la vialidad, tal como se muestra en la siguiente imagen. Banquetas son los espacios donde el peatón puede transitar. La calzada es el sitio exclusivo para el paso de vehículos. La calle, que va de una edificación a otra. Y la propiedad privada. Con base en el reglamento de la Ley de Tránsito de Yucatán, esta acción no está dentro de lo que vienen siendo las prohibiciones, o sea, de lo que no debemos de hacer en vía pública. ¿Qué artículo menciona algo al respecto? Bueno, el artículo específico es el 162. En el inciso 1 y en el inciso 5. El obstaculizar, ya sea con material de construcción, con algún obstáculo, con algún objeto, el tránsito de personas y vehículos, que debe ser libre, o sea, el tránsito en las aceras y banquetas debe estar libre, el tránsito en las calzadas igual debe estar libre de obstáculos, que no genere ningún riesgo para quienes lo utilizan. También hay vecinos que aunque no tengan coche, colocan cualquier clase de objetos para que nadie se estacione frente a su casa con el pretexto de que llegará alguna visita. Eso también está prohibido. Sin embargo, en el artículo 165 del mismo reglamento, menciona que en caso de que algún vehículo obstaculice la vía pública y el propietario no lo mueva dentro de 5 días después de haber sido notificado, la Secretaría de Seguridad Pública podrá retirarlo y multarlo con 9 a 12 UMAS. En resumen, ni el propietario de una casa o negocio tiene derecho a colocar algún objeto en la vía pública, ni los conductores deben estacionarse en lugares que no sean su propiedad. Recuerde que el artículo 1, inciso 5, del reglamento de la Ley de Vialidad menciona que todos estamos dentro del reglamento desde el momento que salimos de nuestras casas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Pues ahí hay que tomar también un poquito de conciencia y también respetar a los que están no solamente en la vía pública, sino también a las casas, ¿verdad? A veces estacionarnos también en las salidas de las cocheras tampoco es agradable. Oiga, y aunque solo han pasado unas cuantas semanas de vacaciones, los museos de la ciudad registran una muy buena afluencia. En las primeras semanas de vacaciones de verano, se registró buena afluencia de visitantes en los museos de la capital yucateca, expresó el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña. Quiero decirte que a nivel nacional ha habido una disminución del 10% de la asistencia en general en los museos de nuestro país. En el caso de los museos del Ayuntamiento de Mérida eso no ha ocurrido. Mantenemos la misma afluencia del año pasado, incluso con un aumento cercano al 12%, lo cual quiere decir que en el caso del municipio de Mérida la afluencia a los museos se mantiene como siempre ha habido e
e incluso tenemos un pequeño aumento. En varios museos y centros culturales se imparten diversos talleres artísticos con motivo de las vacaciones. Lo resaltable para mí es que además de los talleres para los niños que tienen que ver con las bellas artes, hay talleres que tienen que ver con los cultivos, con el respeto de la naturaleza, con el medio ambiente, con la reforestación. Por ejemplo, tenemos un programa que está en varios centros culturales donde tenemos un show de títeres, de teatro guiñol, de títeres, y acompañado con eso el chico se va con un pequeño árbol a su casa para que lo plante. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Antes muerta que sencilla, es lo que muchas mujeres pensamos antes de salir de casa sin tacones. Pero mucho ojo, pues los tacones altos y muy puntiagudos pueden ser los peores enemigos de nuestros pies. Y Maribel Vega nos cuenta por qué. Evitar el uso de tacones altos y de punta ayuda a prevenir la formación de los juanetes, que padecen entre el 15 al 35% de las mujeres. Otro de los factores que ocasionan su formación son enfermedades como la artritis o el componente hereditario. Se habla de muchas causas. Una de las principales causas es el tipo de calzado que las mujeres utilizan, ya que el calzado que termina en punta, ¿sí?, va a hacer que de una manera forzada los dedos del pie tengan una mala posición. La obesidad también es un problema que puede llegar a generar. En cuanto a los síntomas, el principal es el dolor en el dedo gordo del pie. Genera mucho dolor, mucho dolor. Los pacientes ya no pueden caminar largas distancias, no pueden estar de pie en periodos prolongados, y eso pues limita prácticamente todo, ¿no? No pueden hacer muchas actividades de la vida diaria. Y cuando eso sucede, bueno, ya está indicado el manejo quirúrgico para su corrección. El tratamiento quirúrgico no es definitivo, pues si se continúa con la mala práctica del uso de tacón, sobrepeso o el factor hereditario, el padecimiento vuelve a registrarse. Los juanetes son un padecimiento que se presentan con mayor frecuencia en mujeres, con una proporción 8:1 en comparación con los hombres. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y el programa English Access Micro Scholarship del gobierno de Estados Unidos realizó su ceremonia de graduación en Mérida. 20 estudiantes recibieron su certificado de la cónsul general Courtney Bale y el director Dr. José Canto de la Facultad de Educación de la UADY. La cónsul Bale dirigió unas palabras a los estudiantes, entregó certificados y participó también en las actividades de los alumnos Access en Mérida desde su llegada, con actividades educativas y culturales para practicar su inglés, como la celebración del Día de Independencia de Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, Primavera, Servicio Comunitario, entre otros. Hacemos una pausa, pero regresamos con más aquí en Teleyucatán te informa. Tú, que sientes los colores del partido. Tú que has estado con nosotros sin importar si vamos arriba o abajo. Tú que sabes que somos capaces de revertir el marcador. Nos estamos renovando y tu decisión es la más importante. Te necesitamos con la camiseta bien puesta. Yo me apunto con el PRI. Es tiempo de que sepan que estamos más unidos que nunca. Mensaje dirigido a militantes del PRI. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere!
Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Momento de darle la bienvenida al subsecretario de Energía, Juan Carlos Vega Milque, que en esta ocasión nos va a estar platicando justamente de un tema bastante interesante en cuestiones de energía. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Tele Yucatán Te Informa. Hola Mayra, buenas tardes, muchas gracias por recibirme, a tus órdenes. Vamos a platicar de la nueva planta de energía eléctrica que va a estar en nuestro estado. Pues, ¿por qué es tan importante conocer este proyecto? ¿Cuáles van a ser los objetivos y la importancia y el impacto que va a tener en nuestro estado? Claro que sí. Bueno, esta planta, como la anunció el ingeniero Morales este pasado lunes, sería una planta de ciclo combinado de 500 megawatts. ¿Okay? Estaría construida en los terrenos que hoy ocupa la Mérida 2. No significa que vayan a quitar la Mérida 2, sino sería adicional. Ya cuenta con infraestructura esta Mérida 2, entonces se puede compartir con la Mérida 3, ¿no? Es una planta, como te decía, ciclo combinado, 2 turbinas de gas, 1 turbina de vapor. Esto también es muy interesante porque, bueno, hablando un poquito sobre también, pues la construcción es una planta que va a empezar a realizarse, pues también va a impactar en cuestiones de empleos en nuestro estado. Por supuesto. Se estima que la construcción comience el próximo año, principios del próximo año, y entre en operación un poquito antes del verano de 2021. En una primera fase tendría 300 megawatts y en una segunda fase serían 500 megawatts. Esta segunda fase entraría en operación en 2023. ¿Aproximadamente cuántas personas van a estar pues justamente en la construcción y también en la operación? Pues yo calculo que la construcción se pudiese llevar unas 600, 800 personas. La operación de una planta de este tipo podrían ser entre 40 y 50 personas. Aquí también cabe resaltar que, bueno, en muchos lugares de nuestro país, pues están tratando de hacer diversas, pues generadores de energía, ¿no? Energías limpias y, bueno, también hay esta cuestión de compartir un poco, de complementarse también con las ya existentes. Claro que sí. E incluso te comento, Yucatán no es la excepción. En la primera subasta, Yucatán ganó 9 de las 18 permisos, ¿no? Entonces, aquí en Yucatán hay 24 permisos otorgados para generar por la Comisión Reguladora de Energía. Esto suma 1.560 megawatts. Ya hay operando 210 megawatts en 2 parques eólicos y 2 parques solares. Así es. Y bueno, justamente ahorita que tocas este punto, ¿cuánto tiempo va a estar abasteciendo también a nuestra ciudad? Ok, si te refieres a la planta de energía eléctrica, efectivamente, esta se estima que suple la demanda unos 15 años. Aunque la planta no significa que a los 15 años deja de operar. Estas plantas duran entre 25 y 30 años de operación. Entonces, pero satisfacería la demanda de unos 15 años. ¿Por qué también es importante recalcar este punto? Porque la ciudad también está creciendo, ¿verdad? Sí. Aquí también, ¿cómo se da el abasto en los nuevos fraccionamientos que están alrededor del periférico? Sí, fíjate que incluso con el tema del crecimiento, ¿por qué resulta tan importante pues la labor que ha estado realizando nuestro gobernador Mauricio Vila de tener una comunicación directa con el licenciado Bartlett, que es el director general de la CFE, y el apoyo del presidente de la República? La península de Yucatán creció en 2018 5.4% en su demanda de energía eléctrica. La media nacional fue de 3%. Entonces, estamos creciendo a mayor paso que el resto del promedio del país. Entonces, pues plantas como estas vienen a suplir esa necesidad de energía que se va a estar dando poco a poco. Aproximadamente, ¿cuánto abasto, a cuántas casas, a lo mejor a cuánta población se va a estar llegando y se va a estar abasteciendo? Mira, esta planta va a generar 500 megas. Hoy en día se cuentan con 2.160 megawatts de capacidad instalada. Entonces estaríamos hablando de un 23% adicional de capacidad de generación.
Perfectísimo. Ahí para toda la gente que quiera continuar pues conociendo el avance y que también el saber un poquito más a detalle de este proyecto, ¿pueden entrar a alguna página web? ¿Pueden acercarse ustedes para conocerlo? Sí, por supuesto, pues está la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, ahí está la Subsecretaría de Energía, ahí estamos para apoyarles en todo lo que necesiten. Pues subsecretario, muchísimas gracias por toda la información. Ahí todos los que nos están viendo pues seguramente van a estar pendientes de esta obra que no solamente va a impactar en nuestra calidad de vida, sino también en empleo y en muchísimas otras cosas. Muchas gracias. Al contrario, Mayra, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros vamos con los pronósticos del tiempo. El establecimiento del sistema anticiclónico sobre la península de Yucatán propiciará condiciones de cielo mayormente despejado a parcialmente nublado. Dichos nublados podrían dejar chubascos aislados de corta duración sobre el norte y noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas por la tarde y cálidas al amanecer, con vientos dominantes del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora con rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 21 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 23 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y para que más médicos continúen capacitándose en diversos procedimientos quirúrgicos, se abrirá el segundo centro de simulación quirúrgica del país, aquí, en nuestro estado. Yucatán contará con el único centro de simulación quirúrgica del sureste del país, donde podrán entrenarse los médicos en diversos procedimientos quirúrgicos, informó el delegado del IMSS en Yucatán, Pedro Marín Campos. Que será un centro de entrenamiento para los médicos en formación y para los profesores y para los mismos personal de salud, en los cuales podrán ganar habilidades prácticas y tecnológicas, ¿no?, en la formación y destreza de procedimientos quirúrgicos. La instalación contaría con quirófano de simulación de alta fidelidad, donde los médicos se apoyarán de maniquís para realizar prácticas de atención del parto, reanimación cardiopulmonar y atención del código infarto, así como una zona de realidad virtual 3D Max y una sala de análisis. El delegado dijo que iniciaron los trámites para gestionar los últimos 19 millones de pesos para que concluya la obra y equipamiento del centro, que estará ubicado en el fraccionamiento Pensiones, detrás de la unidad de medicina ambulatoria. En cuanto al abasto de medicamentos en la delegación, dijo que es superior al 99%. No llegamos al 100%, pero sí tenemos el 99.3.4 aproximadamente de medicamentos en abasto y surtimiento de ellos. Pero lo que es más demandado y más necesitado se está cubriendo en su totalidad. Pues los medicamentos para diabetes, medicamentos antihipertensivos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirnos, vámonos con la última y nos vamos. Y es que no hay edad para bailar, para hacer nuevos amigos, disfrutar de la vida, ¿verdad? Y esto es lo que vemos en las siguientes imágenes. Ahí, pues un jovenzuelo, ¿verdad? Bailando y haciendo nuevas amistades de otros países que obviamente están visitando nuestro estado. Y aquí los vemos, pues justamente moviendo el cuerpo en el Parque de Santiago. Una tradición que ya se está perdiendo a lo mejor, ¿verdad? Pero que bueno, ahí vemos ahí a las personas más grandes poniendo el ejemplo, ¿verdad? A las nuevas generaciones. No hay que perder ese espíritu en la vida. Oigan, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias también a los que se estuvieron conectando en el Facebook Live de Teleyucatán te informa. Quédense con los 15 minutos más deportivos de la televisión.
tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Quiero los tenis más modernos, que sean muy cómodos y estén dentro de mi presupuesto. Estos tienen todo lo que quiero. La COFESE promueve la competencia para que tú elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar hablando del rey de los deportes, el béisbol. Ayer el equipo de los Zaraperos de Saltillo tomó venganza de la derrota sufrida el martes en el Cuculcán, cuando el equipo de los Leones vencieron por blanqueada de 12-0. Ayer el equipo de los Zaraperos de Saltillo ante el picheo de José Samayoa, bueno, pues iniciaron lo que sería la ventaja que culminó con la victoria 12-4 para emparejar esta serie. Tendremos el resumen. También estaremos hablando de la presentación de 2 torneos del físico-constructivismo. Viene el Mr. Yucatán y el Mr. Playa. Estos eventos tendrán lugar el domingo 4 y domingo 18 de agosto. Le tendremos todo el reporte. En información del automovilismo, mañana viernes y el sábado en el remate de Paseo de Montejo se va a hacer la exhibición de los bochos de obsidiana, un evento que ha recorrido diferentes ciudades de la República Mexicana. Además se va a presentar una caravana que va a ser precisamente mañana por la tarde en Paseo de Montejo. Le estaremos dando todos los detalles y retomando el béisbol, le daremos el repaso a los standings en la zona norte y en la zona sur en esta segunda vuelta, campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Como todos los días, el gusto y el privilegio de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, buenas tardes, ya listos con la información de los deportes, ya a jueves. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, recuerde nuestro teléfono, redes sociales también, donde nos puede usted localizar, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Correcto, saludos para el buen Manuel Alcalá, flamante jefe de piso, y la primera nota esta tarde es del béisbol. Los Zaraperos de Saltillo vencieron 12-4 a los Leones para emparejar la serie ayer en el Cuculcán. El resumen. Con efectivos ataques de 3 carreras en la primera entrada, 4 en la séptima y otras 3 más en la octava,
los zaraperos de Saltillo se desquitaron y le propinaron paliza de 12 carreras por 4 a los Leones de Yucatán para emparejar la serie a un triunfo por bando anoche en el Parque Cuculcán. Los del Zarape madrugaron al abridor y derrotado José Samayoa, y en el episodio de las buenas noches tomaron ventaja de 3 carreras por 0, apoyados por imparables productores de Daniel Álvarez, José Orozco y Rainel Rosario. Pero fue en la fatídica séptima tanda que se enfilaron al éxito con racimo de 4 anotaciones, luego de gran slam de Jorge Vázquez, y en el octavo rollo, los visitantes hicieron sus últimas 3 carreras para sentenciar la pizarra. Ganó Kelvin Marte en 5 rollos, en los que aceptó 2 carreras y ponchó a 3. El revés fue a la cuenta de Samayoa, luego de permitir 4 registros en 5 episodios. La última batalla de esta serie será esta noche, con el duelo abridor entre Raúl Carrillo contra el melenudo Jesse Estrada. Y a partir del viernes, las fieras serán anfitriones de los Piratas de Campeche. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos ahora al llamado deporte del músculo, el físico, constructivismo y fitness. Y es que esta mañana pues la asociación anunció 2 eventos importantes que van a tener en este mes de agosto. Uno es el estatal, el Mr. Yucatán, y el otro el tradicional Mr. Playa, que se realiza ya en el Malecón de Progreso. La Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness de Yucatán presentó este mediodía 2 de sus competencias más importantes, que son el tradicional Mr. Playa y Mr. Yucatán, que se realizarán en agosto, según dio a conocer Evangelina Quimé, secretaria de esta asociación. Son eventos importantes, uno es selectivo para el clásico Mr. México, que es el Mr. Yucatán, y el otro pues es tradicional, que nuevamente regresa a donde nunca debió partir, que es la concha acústica del Malecón de Progreso. Agradecemos de verdad al Ayuntamiento de Progreso las facilidades que está dando para que esa tradicional Copa Mr. Playa regrese nuevamente. Les recordamos que es un evento gratuito para el público. El Mr. Yucatán se realizará el domingo 4 de agosto a partir del mediodía en el auditorio de la Unidad Deportiva del Sindicato de Telefonistas en Periférico, mientras que el Mr. Playa será el domingo 18 de agosto en la concha acústica del Puerto de Progreso. Tenemos categorías para todos en ambos, tenemos categorías de principiantes, novatos, clasificados, bikini wellness, la categoría de figura, veteranos. Entonces queremos hacer una cordial invitación para que asistan a estos eventos. Les recordamos que el Mr. Yucatán es un evento selectivo, solamente pueden participar los que son yucatecos o que residen aquí en el estado. Y el evento Mr. Playa es un evento abierto. Por último, Evangelina Quimé aseguró que el Mr. Yucatán será un evento selectivo para el Campeonato Nacional Mr. México, que se realiza en el mes de septiembre en la capital del país. Bueno, pues la fiesta del músculo con estos 2 eventos, 4 y 18 de agosto, Mr. Yucatán y Mr. Playa. Antes de irnos a la pausa, le platico rápidamente información de los Leones. Bueno, pues desactivaron al pitcher Oscar Félix, activan al lanzador derecho Jonás Garibay con el número 40. Hoy será el decisivo en el Cuculcán contra los Zaraperos de Saltillo. Vamos a la pausa y regresamos con la información de la exhibición de autos mañana y el sábado en Paseo de Montejo. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de
Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Como le adelantaba, bueno, pues mañana viernes y el sábado en el remate de Paseo de Montejo va a ser una exhibición de bochos de obsidiana. Este evento pues ha visitado diferentes ciudades en el país. Ahora le toca a Mérida. Hoy se presentó la convocatoria. Los detalles. Como parte de la gira nacional por diferentes ciudades del país, el Club Yucateco Cero Óxido presentará este viernes y sábado en el remate de Paseo de Montejo la exhibición de los afamados bochos de obsidiana, de la creación del artesano Héctor Garmelo Navarro, según lo dio a conocer esta mañana en rueda de prensa el presidente de la agrupación, Carlos Lara. Los bochos de obsidiana, la cultura sobre ruedas. Esa cultura pues vienen dos bolchitos con lo que es la piedra, está pegada en lo que es el bolcho, ¿no? Y son totalmente artísticos, ¿no? Artesanales. Entonces nos unimos varios clubs para darle la bienvenida. Vamos a estar en remate de Paseo Montejo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Al público es en general, es gratuito, que vengan, es 100% familiar. Van a ver botargas para los niños, van a ver edecanes, autoboutiques, intercambio de piezas nuevas y usadas. Los dos murales rodantes tienen más de 50,000 lajas de obsidiana incrustados. Uno rinde homenaje a la civilización maya y el otro a la antigua ciudad de Teotihuacán. Es el viernes 19, sí, este viernes 19 también vamos a tener una pequeña caravana. La caravana sale a las 6:30 con los autos convocados y al frente van a estar los bolchitos de obsidiana. Nos dirigimos al Paso Deprimido y regresamos al remate Paseo Montejo. Y pues la actividad es altruista. Todos los que estamos participando vamos a donar 1 kilo de ayuda para donar al DIF de Progreso. Además de la exhibición de autos, se realizará este viernes a las 6:30 de la tarde una caravana que tendrá como punto de salida y meta el remate de Paseo de Montejo y que llegará hasta la Glorieta de La Paz. Bueno, y vamos a retomar el tema del rey de los deportes del béisbol, y es que prácticamente cuando queda pues un mes de actividades de la temporada regular, los numeritos en las diferentes zonas, la norte y la sur, están de la siguiente manera. Aquí vemos en el norte donde comanda el Club de Toros de Tijuana, después los Zaraperos de Saltillo, con el que juega el conjunto Melenudo, Sultanes, Tecolotes, Acereros, Generales de Durango, Rieleros de Aguascalientes, y abajito los Algodoneros de Unión Laguna. En la zona sur, donde están los Melenudos, la zona sur, el líder actualmente es los Tigres de Quintana Roo, ya le sacan 2 juegos de ventaja a los Leones que vienen abajito, Olmecas de Tabasco, Diablos Rojos del México, Pericos del Puebla, Piratas de Campeche, Guerreros de Oaxaca y Bravos de León en el fondo. Estos últimos, si se quedan, pues podrían quedarse fuera de la fiesta grande de los playoffs. Tienen que apretar tuercas, tanto Pericos, tanto Piratas, tanto Bravos, que tuvieron en la temporada pasada un buen repunte, ahora pues bueno, están pues caídos allá abajito de lo que es el standing de la zona sur. Así que zona norte y zona sur, cuando decíamos prácticamente pues queda un mes de actividad en la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. Correcto, un mes, 10 días para ser exactos, será pues en la última semana de agosto cuando esté concluyendo la campaña regular, la segunda vuelta de esta temporada 2019. Yucatán, como vimos en el standing, hoy a 2 juegos de líder, que es el equipo de los Tigres de Quintana Roo en la zona sur, definiendo pues serie hoy también en el Cuculcán contra el equipo de los Zaraperos de Saltillo a partir de las 20 horas 8 de la noche, la hora mágica del béisbol en Yucatán. Y lo que se venía diciendo, ¿no?, al inicio de la campaña, antes
antes de que inicie la campaña del cambio de la marca de la pelota que se utiliza ahora. ¿A qué viene el comentario, mi estimado Mario? Es que fíjate que pues en esta campaña, sacando bien las cuentas, de verdad que han sido varios batazos de Grand Slam los que se han dado en el Parque Kukulcán en esta campaña. Anoche se dio uno por parte del equipo de Saltillo, en días anteriores o en series anteriores Leones de Yucatán también ha bateado pues de Grand Slam, y de verdad que sí está volando bastante la pelota, la nueva que se está utilizando esta campaña. No vamos a decir nombres por marca y si no nos cobran el comercial, pero de verdad que ha sido pues una pelota más viva, más rápida. Me recuerda, y bueno, y está dando frutos. En los 90s a la Comando 5X, que también fue toda una sensación. Exactamente, la Comando 5X. Pero ¿sabes qué? El béisbol es de acción, es de batazos profundos. Muchas veces se había platicado que el Kukulcán pues era el acabose para los grandes batazos, para los grandes bateadores. Habría que sacar, habríamos que checar una estadística de cuántos Grand Slam ya se dieron esta temporada en el Sí, es atípico en el Kukulcán, esta temporada es atípico, no es algo común, no es algo normal. Sin embargo, también hemos visto buenas joyas de picheo, es decir, cuando hay serpentina, cuando hay calidad, cuando hay brazo, por muy que vuele la pelota, simple y sencillamente la efectividad de los lanzadores sale a relucir. Mañana vienen los Piratas de Campeche. Piratas de Campeche, su corazón partido, dividido. Usted es más yucateco, nació en Campeche, pero ya lo adoptamos por obligación en Yucatán. Con nuestro jefe de piso, Manuel Alcalá. Sí, son mayoría. Sigamos yendo a los Piratas. Bueno, ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, recuerden, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas tardes, hasta la noche. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales.